y vamos a conocer 3 casos que estoy muy entusiasmada por conocer. Algunos los conozco más, otros menos, así que juntos vamos a entender qué tiene que ver la biotecnología con Argentina. Vamos a contar hoy con Matías Peire. Él tiene más de 17 años de experiencia en la creación y gestión de empresas de alta tecnología. En 2013, luego de vender su participación en Three-Way Solutions, fundó Grid Exponential, un company builder que desarrolla nuevas empresas de base científica, armando equipos con científicos y emprendedores, negocios invirtiendo en las mismas para su lanzamiento al mercado. Es licenciado en Administración de la UBA, máster en Finanzas y otras tantas cosas. Un fuerte aplauso para Matías, bienvenido. También contaremos con Marcelo Salame de Alitix, es licenciado en Biotecnología de la Facultad de Bioquímica de Ciencias Biológicas, hizo un doctorado en el Instituto Leluar y es uno de los fundadores de una de las de biotecnología, será el próximo unicornio, no sé, lo vamos a preguntar a él. Bienvenido también, Marcelo de Alitix, un aplauso para él. Y el tercer caso de esta tarde es Carolina Baldi, de Algaea Biomás. Carolina es científica y emprendedora. Su pasión por la ciencia comienza a muy temprana edad, cuando acompañó a su padre a distintos laboratorios de Estados Unidos, observando a la distancia y con fascinación cómo él mantenía vivas a las células. Ya me gusta esta historia, la quiero conocer de tu boca, así que ahora la vamos a conocer. Un fuerte aplauso para Carolina. Bueno, parece que la biotecnología no es cosa solamente de IndieBio y de Silicon Valley. Parece que acá cerca, por Palermo, por los barrios nuestros, hay biotecnología ocurriendo y eso es lo que queremos compartir hoy con el público. ¿Qué estamos haciendo en Argentina en la biotecnología? Y Carolina, arranco con vos para que nos cuentes de qué se trata tu empresa y tu proyecto. Bueno, la empresa se llama Algaea Biomás. Producimos compuestos beneficiosos para la salud a través del cultivo masivo de microalgas. ¿Microalgas? Microalgas, sí. Las microalgas son organismos fotosintéticos unicelulares que viven en medios líquidos y tienen... ¿Se escucha? Bueno, y entre tantas propiedades sintetizan compuestos sumamente beneficiosos para la salud. Así que nosotros aprovechamos esto que la naturaleza nos da tan gentilmente y lo reproducimos en escala masiva para el beneficio de nuestra salud. Por ejemplo, de manera concreta, ¿qué beneficios trae? Bueno, un compuesto que estudiamos muchísimo es la astaxantina natural, que es el pigmento rojo que vemos en los salmones, las truchas, los camarones, el krill, ciertas aves. Algunas aves lo tienen en los ojos, que le permite agudizar la vista en ciertas situaciones. Y la astaxantina es producida por las microalgas, por ciertas microalgas cuando entran en una situación de estrés, que no es el mismo estrés, o tal vez algo parecido como cuando se corta una calle. Ellas entran en estrés y empiezan a sintetizar este pigmento para proteger su material genético. Y de esa forma impiden que el aumento de radicales libres, que es lo que a la larga a nosotros nos traen problemas y problemas crónicos de salud, aplacan esos radicales libres y de este modo protegen su material genético, lo cual les implica la sobrevida de estas microalgas por muchísimo tiempo. Pueden vivir años en situación de estrés y después revivir si las condiciones son adecuadas. Algo parecido, ¿no?, a lo que nos pasa a muchos humanos. Me parece que sí. Vamos presentando de a poco los proyectos para entenderlos y después también preguntar. Obviamente van a poder hacer preguntas, como en el caso de Graciela. Marcelo, ¿de qué se trata Alitix? Bueno, ¿Cómo? Ahí, bien. Bueno, en Alitix lo que hacemos es desarrollar alternativas a los antibióticos. Y esto empieza un poco de ver que muchas de las enfermedades comunes se están volviendo difíciles de tratar y algunas hasta incluso intratables debido a la aparición de microorganismos resistentes a los antimicrobianos, como será el caso de los antibióticos. De hecho, hay distintas estadísticas que dicen que si no se toman medidas o buscamos alternativas a los antimicrobianos, la principal causa de muerte puede llegar a ser esta resistencia,
de acá no mucho tiempo, para el año 2050. Entonces lo que nosotros hacemos es utilizar como principio activo bacteriófagos, que son virus que atacan y matan bacterias, inclusive las que son resistentes a los antibióticos. Y estos virus a nosotros no nos hacen nada, ni a las plantas, no tienen ningún efecto nocivo, solo contra las bacterias, y son específicos, ¿sí? A diferencia de los antibióticos, que muchas veces cuando los ingerimos no solo matan el problema, sino que también barren con muchos microorganismos que pueden ser benéficos o cumplir un rol fundamental. Y bueno, para darnos cuenta un poco qué son los bacteriófagos, lo podemos imaginar como un módulo lunar, que es una especie de esfera con patas, tiene ese aspecto algunos, y bueno, y utilizan la maquinaria de la bacteria para multiplicarse, y después cuando eliminan esa bacteria se esparcen en el entorno un montón de esos virus y van en busca de una nueva bacteria que esté causando una infección o un problema. ¿Algunos ejemplos concretos de enfermedades? Bueno, concreto, ¿qué estamos haciendo hoy? Hoy estamos enfocados en lo que es salud animal. Decidimos arrancar por ahí, dado que del total de antibióticos que se comercializan en el mundo, el 80% se usa en animales de cría, como cerdo, vacas, peces, pollos, y no se los utiliza simplemente como para tratarlos, ¿sí? por algún problema, sino que se los usa también como promotores de crecimiento o como preventivo. Todo esto acelerando el impacto negativo de la generación de microorganismos resistentes. Entonces, en ese enfoque estamos en lo que es mastitis bovina, que es una infección que se da en la ubre de la vaca, en diarrea en terneros. Estos tienen índices de impactos muy altos, digamos, en cuanto a las infecciones bacterianas, y los antibióticos de vuelta están dejando de funcionar. Y bueno, no solo los productores, sino también el entorno, digamos, la sustentabilidad está pidiendo por alternativas, digamos, que puedan suplir esta ineficiencia que están empezando a tener los antibióticos. ¿Es una evolución de los antibióticos o es una alternativa? Es una alternativa. Digamos, los antibióticos son sustancias químicas que se extraen, un poco como contaba Graciela, de hongos, de bacterias, y esto es algo que se está empezando a usar, digamos, como alternativa. Es algo que nosotros extraemos del ambiente, es natural, y son específicos. Sería la alternativa a la que estamos apuntando con los desarrollos. Matías, ¿de qué se trata Grid Exponential? Bueno, después busquen bacteriófagos en Google porque la forma que tienen es un flash. ¿Sí? Sí. Ahora lo mismo de buscar. Bacteriófagos. Bacteriófagos, la forma que tienen es increíble. Y son de la naturaleza, ¿no? Sí, como actúan también. Hay algunos videos, animaciones, son increíbles. Muy bien. Bueno, Grid es un company builder o un constructor de compañías con foco en esto, en biotecnología. Empezamos buscando proyectos en el sistema científico de base científica para invertir y no encontramos proyectos suficientemente bien formulados para poder recibir capital y seguir una trayectoria de crecimiento según la industria que financia este tipo de proyectos, que es de capital emprendedor. Entonces dijimos, hay que armar un modelo donde las construyamos a esas empresas y donde ayudemos a estos científicos a formularse de manera correcta para recién después de eso poder invertir capital. Hicimos ese modelo, pudimos conseguir algunos inversores locales, empresas importantes, muchas que están haciendo biotecnología, como Grupo Insud, algunas de las que mencionó Graciela, Bagó, Vicentín, Gador, algunos laboratorios farmacéuticos, Synergium, también sumó Marcos Galperina al fondo. Y con ellos y con algunos fondos del Ministerio de Producción también, que está fomentando este tipo de iniciativas, estamos creando e invirtiendo en este tipo de empresas. A fin de año esperamos ya tener 20 empresas en el portfolio y que empezamos a principios de 2017 más o menos, ¿no? Graciela nos mostraba distintos verticales. ¿Cuáles te entusiasman? No sé si se puede decir uno u otro, total no están acá, no se van a poner celosos. ¿Cuáles te entusiasman más de los que tenés ahora dentro de la Company Builder? ¿Qué estás viendo que decís, por acá va
esto va a romper todo. Bueno, una cosa que dijo Graciela, que es esto de la convergencia tecnológica, digamos, ¿no? Yo creo que lo que tiene mucho por delante para crecer la biotecnología es en donde se puedan automatizar procesos y donde se puedan usar estas bases biotecnológicas para producir un montón de cosas de forma automática, mezclando bioinformática, que es la computación que maneja toda la parte biológica, con electrónica, con robótica. Los dos ejemplos que están acá podrían reconvertirse hacia ser empresas de ese tipo y estar en una fase más productiva, que es una primera etapa. Pero yo creo que eso, y desde Argentina, ese tipo de empresas que creen nuevas herramientas para acelerar el crecimiento y la democratización de la ciencia, que creen soluciones que generen impacto positivo en la sociedad, es algo que está creciendo mucho, que tiene mucho por crecer. Todo lo que son las proteínas alternativas también. Digamos, Argentina es un excelente productor primario de productos que no tienen ningún valor agregado. Y hay un crecimiento muy fuerte de una búsqueda de proteínas alternativas. Argentina podría producir esas proteínas iniciales en base a vegetales, y hoy el camino es comamos proteínas alternativas, tratando de funcionalizar esas proteínas alternativas para satisfacer cosas que nos satisfacen las proteínas animales. Sí. Entonces hagamos una hamburguesa que parece una hamburguesa, que tiene gusto a hamburguesa. Hace poco estuvimos todos en Silicon Valley y las probamos. La Impossible Burger, que llegó la semana pasada a las góndolas de Walmart. Sí. O sea, ya no es un proyecto, ya está en las góndolas. Y está Beyond Meat, que también está en las góndolas. Sí. Impossible Burger llegó a Burger King en Estados Unidos. O sea, es una realidad. Entonces, eso es una hamburguesa que parece, que huele, que todo, sabe pero cómo, no. Pero son arvejas funcionalizadas para tener un producto que puede ser más saludable y que aparte puede aportar esta proteína que para nosotros nos parece raro, pero el 50% de la población del mundo no come carne. O sea, y lo que hace una persona con pocos recursos, en cuanto tiene mayores recursos, nosotros como lo tenemos muy próximo a comer carne, pero lo primero que hace una persona que sale de una situación de mayor pobreza es comer carne. Entonces, si queremos darle carne a ese 50% de la población, el sistema de producción ganadera no resiste por la cantidad de hectáreas que tenemos que cultivar para alimentar ese sector ganadero, no resiste por emisiones de dióxido de carbono, no resiste inclusive por una nueva tendencia, que es una cuestión ética respecto de matar animales para comerlos, si bien yo soy el primero, pero con asado contento, pero es una tendencia que viene y va a ocurrir. Obvio. Y cada vez las nuevas generaciones, mis hijos ya me preguntan, digo, pero este pollo era un pollo. Era un pollo de verdad, claro. No nació en un laboratorio. Claro. Entonces eso está cambiando. Claro, las nuevas generaciones tienen también ese chip. Entonces, esto no lo sabía, ¿Argentina es un país rico para la biotecnología desde el suelo? Claro, porque puede producir esa proteína de base que después puede ser procesada y funcionalizada. Como también somos ricos de base en conocimiento, no deberíamos dar ese grano para que lo funcionalicen en otro lado, sino que deberíamos funcionalizar eso, y hay un montón de tecnología ahí que podemos aplicar. Una de las empresas de nuestro portfolio están haciendo eso, están funcionalizando arveja para venderle a Beyond Meat, Impossible, Notco, etc. ¿Qué otros mercados son los referentes en biotecnología? Sobre todo en cosas que son nuevas, porque la biotecnología tradicionalmente y la industria que financió el venture capital, el capital emprendedor que financió la biotecnología, siempre estuvo relacionado con la industria farmacéutica. Sí. Y las grandes farmas desarrollando grandes desarrollos con cientos de millones o miles de millones de dólares de inversión. Pero hay toda una nueva camada de empresas biotecnológicas que se parecen mucho más a empresas de startups o nuevas empresas tradicionales de internet, de electrónica, de software, que a esas empresas de biotecnología. Y ahí tenemos soluciones en el agro para
reemplazar toda la lógica de producción que tenemos agrícola extractiva e invasiva. Extractiva porque utilizamos los suelos hasta lo más que podamos, invasiva porque cualquier problemita que aparezca, lo matamos con antibióticos, lo matamos con fungicidas, lo matamos con pesticidas y con químicos que traen otros problemas. Todo lo que decía de las nuevas proteínas alternativas, todo lo que decía de las nuevas herramientas, todo lo que decía es del reemplazo o la sustitución de productos de la industria petroquímica, todo se podría reemplazar con productos biotecnológicos. Las microalgas ahí tienen para hacer un aporte gigantesco en un montón, en biomateriales, en nuevos ingredientes, en un montón de cosas. Después la medicina personalizada y la medicina preventiva. La medicina personalizada, algo Graciela contaba, tiene que ver con que podemos cada vez más tener información particular de nuestro cuerpo, de nuestro comportamiento y de nuestro origen, de nuestra información genética que es el ADN. Y atacar solamente lo que se necesita y no toda una batería que trae otras consecuencias. La medicina preventiva también, todo lo que es la democratización del diagnóstico y la facilitación y lo que se llama point of care, que es llevar el diagnóstico cada vez más de forma más sencilla al hogar. Son toda una generación de nuevos startups que, de vuelta, se parecen mucho más a los startups que se hacían desde un garage. Sí. Hoy es mucho más posible hacer una startup de biotecnología con la lógica de hacerlo desde un garage que esos startups de biotecnología que necesitaban para arrancar un laboratorio de millones y millones de dólares. Bueno, hablando de eso, Carolina, vos lo tenías muy cerca en tu vida cotidiana, estaba en tu familia y te fuiste transformando en una emprendedora. ¿Cómo estás trabajando? ¿Cómo es esto del cultivo de las algas modificadas, si se puede llamar así? No sé. No son GMO, que son las modificadas genéticamente, no. Son por absolutamente... ahora. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo es ese cultivo? ¿Cómo es la cocina? ¿Cómo es un día tuyo? Nos metemos en tu laboratorio y ¿de qué se trata? Bueno, fue cocina en serio porque en un tiempo lo hice en mi cocina, así que no era garage, pero era cocina al fin. Cuando ya todos iban a dormir a las 2 de la mañana se transformaba la cocina, así que eso fue muy... ¿Hay fotos de eso? Tengo fotos, sí. Qué bueno. Tengo fotos que están guardaditas ahí, pero es un... Son fluo, claro. Las algas estas son rojas, es un rojo realmente increíble, es un rojo muy intenso que mancha todo alrededor cuando se cae o uno lo manipula o los guantes se ponen rojos. Es un color intenso, hermoso. Y bueno, la ciencia en mi caso estuvo desde mi nacimiento, estuvo siempre. Yo acompañé siempre a mi familia, a mi padre en distintos lugares, así que él es oncólogo molecular y bueno, digamos que la peleamos desde el inicio, nunca fue fácil y fuimos por distintos lugares y conocí distintos laboratorios, con lo cual, bueno, para mí siempre fue algo muy natural esto de itinerante, ¿no? De estar yendo de un lugar al otro y adaptarme a los distintos lugares y situaciones de vida. Con lo cual, bueno, salirme de la ciencia básica, que lo hice durante mucho tiempo, no me resultó tan difícil, me pareció algo natural y necesario. Yo lo vivía desde antes, como que era el paso que había que dar desde el conocimiento que uno podía tener desde el laboratorio, desde la mesada, poder llegar a un producto. No me resultó algo muy innovador, a mí me parecía que esto tenía que ser así. Pero después me empecé a dar cuenta que no era lo común, ¿no? Que como que había gente que quería dedicarse a eso, que quería ir por ese camino. Y bueno, a mí este recorrido que hizo a mí me aseguró que iba por el buen camino, ¿no? ¿Y cómo es la presencia de mujeres en biotecnología? ¿Está avanzando? Bueno, en ciencia está lleno de mujeres extraordinarias. Yo no, digamos, dentro de lo que es la empresa, no estoy tan segura cuántas hay, no tengo una estadística, no llevo esos números, no me fijo, realmente no me fijo. En mi caso se dio en forma absolutamente natural, no sentí absolutamente nada difícil por una cuestión de género, pero esto lo hablo desde mi experiencia, tal vez a otras personas les resultó de otra manera.
pero yo no sentí en ese aspecto de la ciencia una limitación en lo más mínimo. Así que por ese lado siempre estuvo todo muy bien. Nos gustaría escuchar sus preguntas. Si alguien quiere hacerle alguna pregunta a cualquiera de los tres panelistas, están invitados a hacerlo. Marcelo, ¿qué tan complejo es el ecosistema? ¿Hay conexión entre los distintos silos? Llámese empresa, emprendedores, ONGs, Estado. Yo creo que con el correr del tiempo, un poco también como contaba Graciela, eso se fue mejorando y se fue incrementando. Y el hecho, bueno, la aparición de GRIT y otras aceleradoras, eso lo están catalizando muy bien, porque bueno, siempre fue un problema el entendimiento, el lenguaje entre los que desarrollan la tecnología y quienes llevan los negocios adelante. Y bueno, creo que la bisagra esta que aparece ahora nueva, este nuevo modelo, como son las aceleradoras, están dando el puntapié que faltaba. Y bueno, nosotros estamos constantemente en sintonía, en contacto. Bueno, hoy ya es muy fácil estar conectados y tenemos una red bastante dinámica, digamos. De hecho, nosotros también estamos ya interactuando con otra de las startups en un proyecto en común y siempre entre lo que hablamos entre unos y otros, siempre va surgiendo alguna arista en la que podemos colaborar, digamos, unos con otros. Matías, ¿es fundamental el equipo que uno arma? Esto te lo pregunto porque cuando conocí el caso de B-Flow y entrevisté a los pibes que estaban dentro del laboratorio, después lo conocí a Matías. B-Flow, para si todos no lo conocen, tiene que ver con lo que contó Graciela, que son 3 argentinos. Yo se los digo en criollo, ustedes lo traducen a la biotecnología, pero lo que hicieron es entrenar el cerebro de las abejas para que vayan a polinizar determinadas flores. Es decir, que a través de la biotecnología le pones como hormonas a la abeja, y la abeja elige a qué flores va, y a partir de ahí, por ejemplo, podés tener arándanos mucho más grandes, kiwis mucho más grandes, porque vos le decís a la abeja dónde tiene que ir entrenándole el cerebro. Ese flash lo están haciendo argentinos. Y cuando les preguntaba cómo armaron el equipo, nada, había alguien de súper laboratorio, alguien que te podía contar la historia, que es algo importante, ¿no? ¿Qué tan determinante es que un proyecto funcione o no el equipo? Es todo. ¿Es todo? Sí, es todo. O sea, siempre pasando un umbral mínimo de relevancia tecnológica y de relevancia de impacto de esa tecnología en un mercado suficientemente relevante. O sea, todos aquellos proyectos que pasen ese umbral, el que se va a diferenciar es el que tiene un equipo que esté a la altura de las circunstancias de ir hacia donde quieran ir. Todos los proyectos que hemos invertido en GRIT pueden ser el próximo unicornio realmente. O sea, por el conocimiento científico que aplican, por el nicho donde están, va a depender de los proyectos de vida y de la ambición particular de ese equipo y cómo articule ese equipo, y de la suerte también, porque después pueden no pasar cosas que uno espera que pase, pero para nosotros es todo. Realmente lo que hace la diferencia al final del día es ese equipo, y lo vamos viendo, digamos, nosotros en el proceso, ya para dar el pasito que tienen que dar, que parece muy poco, pero es un montón. Ya son personas, ya ellos que lo dieron ese pasito, como que son personas distintas, digamos, ¿no? Son personas especiales, son personas que, o por ahí que están en un momento distinto, por ahí no porque sean súper especiales y todos pueden pasar por eso, pero algún clic les hizo su cabeza para poder generar ese esfuerzo, esa resiliencia, esa constancia que se necesita para ya estar a donde están ellos, digamos, ¿no? Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta desde el público? Allí hay alguien en la tercera, cuarta fila. Levanta la mano así te ven con el mic. Te escuchamos. Gracias. Hola, buenas noches. Buenas. Tengo varias preguntas, no sé si se vale. Cortas y al pie. Una, a ver. Bueno, listo. A nivel de costos, para Marcelo, a nivel de costos,
estas alternativas a antibióticos contra los antibióticos tradicionales, ¿cuál es la brecha? Buena pregunta, a ver. El costo para producir un antibiótico es altísimo comparado con producir un bacteriófago. Y no solo eso, sino también la parte regulatoria que tiene que pasar un antibiótico es mucho más alta de lo que hoy se está empezando a regular, no está regulado todavía con bacteriófagos, pero es mucha la diferencia. Y el desarrollo, bueno, a lo que iba, el bacteriófago lo bueno que tiene, que hay algunos que lo definen como que es una cura que crece, porque cuando infecta la bacteria después se multiplica, ¿sí? Se amplifica dentro de la bacteria y larga miles de nuevos fagos que van a atacar a otra bacteria que esté en ese entorno. A diferencia del antibiótico, que vos necesitas grandes dosis durante mucho tiempo, y para producir eso necesitas mucha más infraestructura que para producir fagos. Y contra la industria farmacéutica tradicional, ¿has tenido encuentros o has podido plantear los beneficios que suponen las investigaciones que tú estás realizando contra el método tradicional? Sí, de hecho tenemos ya un acuerdo con una farma veterinaria que está interesada en todos los desarrollos nuestros enfocados en salud animal, así que bueno, ahí estamos trabajando en algunos desarrollos en conjunto con ellos. Con respecto a eso, les pregunto a ustedes a ver si esta idea que tengo es así. Yo imagino que debe ser como los bancos, que no les quedó otra que hacerse amigos de los fintech y transformarse en una fintech. Entonces me imagino que las tradicionales, todas deben tener biotecnología desarrollándose. ¿Es así? Es más violento aún porque ya empieza a haber regulatoria restrictiva de la utilización de antibióticos justamente por estos datos. O sea, ¿se transforman o se transforman? La Organización Mundial de la Salud y creo que el Parlamento Europeo para el 2020 tienen que reducir la utilización de, no me acuerdo el número, pero en un número relevante. La Unión Europea ya lo tiene prohibido el uso si no es específico para un tratamiento. El problema es que se usa, como les comentaba hoy, como preventivo, y eso lo que hace es acelerar nada más la aparición de las resistencias de los microorganismos. Claro. Y bueno, ellos ya están, 2022 creo que ya se empieza a ejecutar esa prohibición. Muy bien, allá, sí. Yo les quería preguntar cómo hicieron para darse cuenta que su idea era un negocio, porque son segmentos del mercado que no existen, no tenés contra quién compararte. ¿Cómo fue como ese clic para hacerlo un negocio? Bueno, en mi caso, yo estudié mucho todo el tema de las microalgas con fines productivos. Y una de las ideas hace bastante tiempo era la producción de biodiesel a través de microalgas, y entendiendo todo lo que cuesta, digamos, hacer a través de la biotecnología un producto, me pareció que era, por una cuestión de sentido común, en mi caso por lo menos, es decir, hacer todos estos cultivos para poner este producto en un motor no me parecía para nada elegante, ¿no? Entonces empecé a ver otros productos, cuál era la demanda que existía en el mundo o cuáles eran los mayores problemas de salud que existían, y entre ellos estaban las enfermedades crónicas por problemas inflamatorios, el problema de la radiación solar que impacta, bueno, con el calentamiento global, todo el tema de la radiación que cada vez aumenta más y daña la piel. Y este producto que empecé a estudiar me pareció fascinante y dije, por acá hay que ir, por el lado de encontrar productos que nos beneficien de alguna manera, que puedan evitar, por ejemplo, el prensado de peces. Hoy en día, por ejemplo, de las microalgas se sacan los ácidos grasos de cadena larga, los omega 3, que en realidad las microalgas los sintetizan, pero en realidad se extrae hoy por hoy del prensado de peces. Entonces, ¿qué sentido tiene estar prensando peces si yo puedo ir y cultivar las microalgas y de ahí extraer estos productos tan beneficiosos? ¿Para qué, digamos, ir a las fuentes, ¿no? Evitar, por ejemplo, la caza indiscriminada de krill, que es el alimento necesario para las ballenas. De ahí se saca astaxantina, se saca los ácidos grasos omega 3.
y no tiene ningún sentido estar haciendo ese tipo digamos, de producción cuando se puede ir a las bases. Y yo validé el negocio desde ese lado, ¿no? Viendo pensando en el futuro. Y eso fue un poquito el recorrido que hice y hoy en día el mercado es muy bueno, está creciendo en el mundo. Esto no se dio de un día para el otro, hubo mucho estudio y de a poquito lo fui corroborando. Marcelo, ¿en tu caso? Bueno, en nuestro caso hay varias evidencias, digamos, una de estos informes de que la resistencia va a ser un problema. Otro es que antibióticos nuevos hace 30 años que no hay un antibiótico nuevo, no se produce, no se desarrolla. Los que van ingresando al mercado son modificaciones de los ya existentes y el tiempo que pasan los microorganismos en generar resistencia a esos antibióticos modificados que van entrando es cada vez más corto. O sea, el problema es inminente y hay que empezar a tratarlo ya. El mercado de antibióticos, las estadísticas, los informes muestran que va a seguir creciendo y todo eso es muy clara la evidencia que el problema va a ser cada vez peor, más grande, si no lo empezamos a atacar con alternativas. Matías, ¿querés contar algo a vos? No de tu proyecto, pero sí de Grieg Exponential. ¿De dónde salió la idea? La idea, yo venía del mundo tecnológico y me entusiasmaba mucho el mundo científico como tribuna. Hoy sigo siendo la tribuna admiradora de ellos que hacen la magia. Y vendí mi compañía anterior y me tomé 3 años de mi vida para ver cómo podía crear un modelo para vincular ciencia con el mundo del venture capital. Y ahí recorrí todo el país, viajé por la región, viajé por el mundo para ver otros modelos y llegué a este modelo, a esta conclusión de que había que ayudarlo desde antes a los proyectos para formarse bien. Y con ese modelo pudimos armar un primer fondo. Y bueno, cada paso que damos y cada paso que vemos en el sistema científico como que nos entusiasmamos más porque uno de los problemas en general que tiene el venture capital es que el capital emprendedor y el que invierte en este tipo de proyectos es que dicen no tenemos lo que se llama, se dicen muchas cosas en inglés en esa industria. Sí, pero bueno, la decimos en flujo, puede decir, medio como español diciendo cosas en inglés. Flujo de proyectos. Sí. No hay flujo de proyectos. Sí. Y para invertir, digamos, si te dicen desde inteligencia artificial, internet, digamos, no hay flujo de buenos proyectos. Y la verdad que nosotros al dejar de buscar proyectos ya formulados que sean invertibles, el flujo de proyectos es gigante. Digamos, tenemos en Argentina 50.000 investigadores, el 70% de esos investigadores están relacionados con ciencias de la vida. La mayoría de esos investigadores se han formado afuera, una parte hicieron una formación afuera, compiten en sus publicaciones científicas con el mundo, o sea, somos súper competitivos en eso. Y en la región menos, pero también hay un caudal importante. Entonces, para nosotros es un caudal de conocimiento y de valor y de potencia que nos entusiasma día a día, más allá del trabajo cotidiano que hacemos con ellos. ¿Alguien más? Acá hay una pregunta en la segunda fila, acá y allá. Empezamos por allá, que ella no preguntó nada todavía, y después venimos para acá. Se lo pasan en la cuarta fila, sí. Gracias. Ay, se me cerró. Quería hacer una pregunta a Marcelo. Me quedaba la duda de si habían hecho también investigación sobre si esos bacteriófagos, después cuando se consumen esos animales, tendrían algún problema sobre las personas que los consumen. No sé si se entendió la pregunta. Creo que sí, pero claro, son completamente inocuos para las células mamíferas y vegetales, ¿sí? Y los bacteriófagos, otra de las ventajas que tienen, a diferencia de los antibióticos que quedan residuales, quedan en la carne, en la tierra, en el agua, se van esparciendo y van teniendo incidencia sobre bacterias que no tenían que tener.
es que son sensibles a la luz. O sea, una vez que salen, si pasan por todo el tracto, por ejemplo, intestinal de un ternero, una vez que salen, después si no interactúan con una bacteria, si le da la luz y demás, se desvanecen. ¿Acá? Sí. Gracias. Yo tenía una pregunta para Carolina y una para Marcelo. Caro, primero te quería preguntar de qué manera ustedes comercializan su producto, si es que ya lo están haciendo. Y en el caso de la pregunta para vos, Marcelo, es cómo paran la multiplicación de los bacteriófagos, ¿eran? Una vez que ya cumplieron su función. Bueno, respecto a la primera pregunta, estamos armando una planta para producir esto en grandes concentraciones. Todavía no estamos vendiendo y se vende en forma de polvo para suplementar. En realidad es para reemplazar al pigmento sintético que tiene hoy por hoy el salmón, o sea, todo lo que comemos hoy, que vivimos, el pigmento es sintético, que son, digamos, por el gran consumo que hay, no da abasto a la industria de tener un pigmento natural, y además el pigmento natural se vende como nutracéutico por los beneficios que tiene este compuesto, tiene más, digamos, es más rentable por el lado de la nutracéutica que por el lado del reemplazo del pigmento sintético en acuicultura. Pero se vende en forma de cápsulas o en forma de polvo para suplementar, para reemplazar el pigmento sintético en el pellet de los animales de acuicultura, ¿no? Con el que se alimentan a las distintas especies, porque también es de camarones, de una serie de organismos, ¿no? De animales. Así que eso es. Marcelo. Bien, viene un poco la respuesta de la mano de la pregunta anterior, de que los bacteriófagos, si no encuentran, al ser un virus, si no tienen su hospedador, digamos, quien lo acepte, digamos, y lo ayuda a multiplicarse, desaparece. De hecho, muchas de las aislamientos que hacemos nosotros, vamos a buscar los bacteriófagos donde creemos que esté la infección. ¿Sí? O sea, nosotros decimos, bueno, por ejemplo, el caso de mastitis, hay una vaca que te presenta el problema, los bacteriófagos los vamos a buscar ahí. En una vaca sana probablemente no encontremos bacteriófagos. O sea, necesita de que esté el problema para poder multiplicarse, si no se desvanece, desaparece. ¿Sí? ¿Estamos? Antes de terminar me gustaría... Allá hay una más, dale, una cortita allá y hacemos una más acá. Tienen la libreta. Está buenísimo, me encanta. De eso se trata Innovación sin humo, de sacarse las dudas. Dale. Bien, habló un tema que mencionó muy importante, que me pareció muy importante. Matías dijo algo de las ambiciones, y a mí me parece que son importantes, sobre todo para encarar todo el ambiente, no solo el emprendedor, sino el del desarrollo. Y quería preguntarle a cada uno, más allá de lo que están produciendo hoy, ¿cuáles son sus ambiciones con cada uno de sus proyectos? Me encanta porque no tengo que hacer ni la última pregunta yo. Es justo lo que estaba necesitando. Queremos saber cuáles son sus ambiciones y cuál es el futuro de la biotecnología desde la mirada de cada uno. Mirá, te agrego un poquito y todo. Bueno, yo tendría como dos respuestas. Una es la más simple y después está la altruista, digamos, la que a mí me lleva a hacer este tipo de cosas. La más simple es que todo esto ande bien, poder ofrecer un producto innovador que le resuelva las situaciones de vida a muchas personas, digamos, por sentirse mejor, por poder exponerse al sol y no ponerse rojo, por ejemplo, o ver mejor. Bueno, todas cualidades que tiene este producto. Y la otra, la altruista, es construir a través de esto, de esta tecnología, una solución, dar una solución al planeta. Por ejemplo, captando dióxido de carbono para mitigar todo el tema del cambio climático. Las microalgas absorben dióxido de carbono 5 veces más rápido que las plantas comunes. Son las que nos dan el oxígeno que estamos respirando hoy por hoy acá. Fueron billones de años para construir esta atmósfera que respiramos y hoy por hoy se está desvaneciendo con todos los problemas, con todas las emanaciones, y creo que a través de este tipo de proyectos desde la ciencia podemos dar una solución o puede ser el inicio para una solución al cambio climático.
eso es un sueño para mí. No es que yo lo pueda hacer hoy, pero hay un montón de cosas que me van dando vueltas en la cabeza que digo, habría que hacer, habría que probar, habría que generar que sean disparadores para que otras personas también hagan este tipo de cosas. Bien, en mi caso particular, creo que pasa también un poco todo de la mano de lo que dice ella. Siempre uno quiere, con todo esto, obtener un impacto en el mundo, mejorar la vida de los demás y la propia, y de futuras generaciones, corrigiendo las cosas que se están haciendo mal. También hay una ambición personal, más que ambición es, digamos, desafío personal. En mi caso, yo renuncié al trabajo que tenía, hice un all-in en esto, digamos, dependo exclusivamente de que esto funcione. Es como decía Graciela, estamos 24/7 en esto. Y esa ambición, ese desafío, por eso es una mezcla de ambición y desafío, es de traccionar esto y de que funcione. Más allá de la parte económica, por eso digo que estoy de lleno en esto, me jugué todo en esto. Tener ese impacto en el mundo y bueno, que Alytics sea referente en el mundo, obviamente, desde el lado de los negocios en brindar esta solución. De nuestra parte, muchos unicornios. Que si tuviéramos muchos unicornios, sería más fácil el proceso de construir un verosímil de que esto realmente vale la pena, digamos, ¿no? Nosotros creemos que hoy está trabado, no hay circuitos fluidos entre el mundo científico y el mundo productivo, particularmente en la creación de empresas, particularmente en la creación de nuevas empresas que van hacia Venture Capital, y creemos que para generar ese circuito y que sea fluido no va a ocurrir si no hacemos al menos 150 o 200 empresas de este tipo en los próximos 7, 8, 10 años. Entonces, recién cuando hayamos creado esas empresas, recién si algunas de ellas fueron muy exitosas, para decir esto genera mucho valor, y no tanto porque tampoco tienen que ser tan exitosas para aportar esas ambiciones esos valores, tampoco tienen que ser unicornios para que eso ocurra, pero recién cuando hayamos creado esas 150, 200 empresas, hayamos invertido en ellas, vamos a poder mirar para atrás y decir, bueno, generamos un nuevo circuito de vinculación entre el mundo científico y el mundo productivo, o no lo generamos, y ahí podremos sacar conclusiones, pero esa es nuestra ambición. Y la tenemos porque, como decía Caro, la ciencia tiene mucho para aportar a todos los desafíos que tenemos como humanidad. En mi visión, dos grandes desafíos principalmente, que son el cambio climático y la desigualdad. Pero que esa ciencia llegue realmente a impactar de forma positiva mientras nos desarrollemos en un sistema capitalista, requiere de estas formulaciones correctas de negocios para que en ese vehículo que es la empresa puedan crecer y puedan seguir desarrollándose para generar un mayor impacto. Entonces, nuestro gran desafío de generar estos nuevos circuitos, de esta cantidad de empresas, es que ese conocimiento científico puede impactar mucho más de lo que hoy está impactando en el mundo, digamos, ¿no? Hemos estado un viernes a la noche hablando de biotecnología. Me parece que esto es una buena noticia, que hayan elegido usar estas 2 horas estando acá. Creo que hemos aprendido mucho. Qué bueno que haya tanta biotecnología y para rato en Argentina. Así que muchas gracias a los 3 por este panel y gracias a ustedes por Innovación sin Humo. Muchas gracias por la invitación.